que suceden y se viven a diario, por a veces lo pecadores que uno puede sentirse y ser, y uno piensa que Dios no puede transformar el corazón más duro. Pero hoy vamos a ver que Dios sí transforma cuando Dios sale al encuentro, cuando nosotros dejamos que Dios sea quien transforme nuestras vidas, Dios puede hacerlo. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 6. Si aún no lo encuentra, quiero aprovechar estos momentos para felicitar a una de nuestras miembros que durante la semana tuvo una exigencia, una prueba bastante dura, rápida. Sé que estuvo pensando mucho tiempo, practicando, molestando a sus hermanas para que pudieran decirle si estaba bien o cuánto se demoraba en tiempo. Se pasó del tiempo, pero igual tuvo una nota 6.9, nuestra Danielita, al defender su tesis. Así que Dios bendiga a Daniela en su defensa de tesis, le dé gracia, sabiduría, le siga, bueno, ya le abrió puertas de trabajo, así que Dios le bendiga grandemente, así que esperemos que ella pueda honrar en esa profesión el nombre del Señor. Y como decían, en ese momento, que el profesor es un guía, puede ser de guía para muchos, puede ser un guía para muchos niños, para muchos hogares que necesitan un mensaje de amor, un mensaje de esperanza en aquel lugar donde ella va a comenzar a trabajar. Póngase de pies. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Puesto así oramos al Señor. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bendición, por tu palabra que hemos leído, bendito Dios, y queremos que tú también nos exhortes en esta hora. Te cedo este lugar para que tú hables a nuestras vidas. Te cedo este lugar para que me uses como instrumento, bendito Dios, en tus manos, para poder, Señor, hablar a nuestros corazones, hablar a nuestra mente, bendito Dios. Y lo que aprendamos en esta mañana, Señor, sea transformador para nuestras vidas, bendito Dios. Que nos vayamos de este lugar, bendito Dios, transformados, gozosos, contentos, bendito Dios. Por muy dura que pueda ser la palabra o por muy reflexiva que nos haga, Señor, en momentos, bendito Dios, en nuestro actuar, pero queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Queremos que tú abras nuestros oídos, Señor, para que escuchemos tu palabra. Llévate toda desconcentración que podamos tener en este momento, Señor, y únenos, Señor, en un solo espíritu, bendito Dios, para poder oír el mensaje que tienes en esta mañana para cada uno de nosotros. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de poder estar, de poder escuchar, de poder estar, bendito Dios, oyendo tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. En los capítulos anteriores comenzamos a ver la persecución que se levantó contra los creyentes por predicar la palabra de Jesús. Esa persecución se recrudeció al punto que muchos huyeron o tuvieron que huir de Jerusalén. Pero lo maravilloso de esto, que aunque la persecución estaba arreciando, estaba siendo más fuerte cada día más, que no era del Imperio Romano, sino que la persecución la hacían los mismos judíos y después se traspasa al Imperio Romano. Ellos nunca callaron.
Los cristianos a medida que iban huyendo, que iban cambiándose de ciudad, que iban yéndose a lo mejor más lejos, siempre fueron predicando la palabra del Señor. Donde iban, daban testimonio de Jesucristo. En lugar de lograr callar el evangelio, la persecución causó que el mensaje se propagara aún mucho más. Hechos 8:4 dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Saulo, uno de los opositores más fuertes en contra de los creyentes, en esos primeros años fue un joven lleno de celo que estuvo presente aún en la muerte de Esteban. Y aún se piensa que este joven Saulo, que estudió en Jerusalén, que estudió bajo los pies, como dice la escritura de Gamaliel, se dice que también estaba cuando enjuiciaron a Jesucristo. Era un joven, era alguien que estaba ahí, que estaba aprendiendo de lo que era el fariseísmo y de las leyes, de las costumbres que tenían ellos. Dice en Hechos 8:1-3, dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, con la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraban a gran voz por él. Pero Saulo, del que vamos a hablar en este día, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los echaba a la cárcel. ¿Se recuerda? La hermana Patti hizo una ilustración muy buena el día miércoles cuando predicó de este mismo pasaje, en la cual decía que lo agarraban de las mechas para llevarlos incluso a la cárcel. Así, de llegar donde está la seguridad, donde uno se siente seguro que es en la casa, por lo menos nosotros hoy acá. En Santiago ni en la casa se está seguro, pero nosotros acá, si después del trabajo, después de haber estado un día en Puerto Montt haciendo trámites, cuando usted sale, el lugar más seguro donde usted está es su casa. Es ahí donde usted se saca los zapatos, anda con pantufla, anda a pies pelados, se pone el pijama y anda tranquila porque está seguro en su hogar, ¿cierto? Pero así era Saulo. Aunque usted estuviera seguro en su hogar, estuviera con pantufla, estuviera con pijama, Saulo lo sacaba para llevarlo de la mecha a la cárcel y a enjuiciarlo para que ellos blasfemaran, como dice Pablo en el libro de los Hechos más adelante, que él se gozaba en eso. Los aprisionaba y les decía, este era Saulo, el que nosotros vamos a ver este día, que aún respiraba muerte sobre ellos, que aún él quería darles con todo, como podríamos decir. Viendo la propagación de la fe en Jesús, Saulo no se quedó con los brazos cruzados y se ofreció a perseguirlos más allá de los muros de Jerusalén y de la frontera de Judea. Lo primero que nos presenta es a Saulo desafiando al Señor en Hechos 9:1-2. Dice, Saulo respirando a una amenaza sin muerte. Ese respirando es como aquel dragón que está frente a su víctima y que cuando sale el aliento de aquel dragón, muere aquella persona. Esa es la expresión que utiliza el escritor cuando dice respirando amenazas de muerte. Es como, ya te voy a comer. No sé si usted ha tenido hambre algunas veces. Y le ponen ese plato de comida y usted lo único que quiere es comer y comer y comérselo. De esa forma, graficando, estaba Pablo o Saulo respirando ahí amenazas de muerte con aquel de que decía que era cristiano. Y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, es decir, él fue, no que el sumo sacerdote lo llamó, y este sumo sacerdote dice la historia que era Caifás. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Debe haber pasado entre 3 o 4 años desde que nació la iglesia de Cristo hasta que Saulo solicitó audiencia con el sumo sacerdote y cuando le fue concedida, pidió cartas para presentarse en las sinagogas de Damasco. Y con la autorización del sumo sacerdote arrestar a hombres o mujeres que se hubieran adherido al cristianismo
para llevarlos presos a Jerusalén. Como le dije, seguramente Caifás era este sumo sacerdote a pesar de todas las oportunidades. Y esto es importante, porque a pesar de todas las oportunidades que tuvo Caifás, que era el sumo sacerdote que mandó a arrestar a Jesús, que mandó a darle muerte a Jesús, que mandó a arrestar a Esteban, que mandó a arrestar a Pedro y Juan cuando sanaron al cojo. Este mismo Caifás, este mismo sumo sacerdote fue el que le dio las cartas a Pablo para que fuera a Damasco y trajera a aquellos que se convertían. A pesar de todas las oportunidades, y esto sucede cuando uno pone el corazón duro, a pesar de todas las oportunidades que tuvo Caifás para reconocer su error y arrepentirse, persistió en su rechazo a Jesucristo y a sus discípulos. Así de duro puede llegar a ser el corazón de cada uno de nosotros cuando rechazamos una y otra vez la palabra del Señor. Cuando una y otra vez el Señor nos habla que debemos ser verdaderos hijos de Él, que debemos arrepentirnos, que debemos estar en su presencia, que debemos buscar de este Dios, muchas veces nosotros actuamos como este Caifás y no queremos oír lo que el Señor nos dice. Una y otra vez este Caifás escuchó, pero lo único que él había en su corazón era muerte a aquellos que decían servir a Cristo. Amén. Y esto ni siquiera puso un ápice de decirle a Saulo, no, Saulo, no hagas esto, ¿para qué vas a hacer esto? Si ya con Jerusalén estamos bien. No, ir a Damasco. Por otro lado, la vida de la iglesia de Cristo, el mensaje del evangelio había llegado ya a Damasco, una antigua ciudad de la capital de Siria, localizada a 100 kilómetros tierra adentro del mar Mediterráneo y unos 210 kilómetros al noreste de Jerusalén. Es ahí donde se encontraba Damasco, es decir, casi a 210 kilómetros de donde ellos estaban en Jerusalén, está Damasco. Era una provincia, era una región que ni siquiera les pertenecía a los judíos. Pero ellos estaban dando carta para ir a buscarlos, para ir a tomar a aquellos hombres y mujeres que se habían convertido. Y no solo eso, esa carta también tenía como misión la extradición de aquellos hombres, de aquellas mujeres que se habían convertido. Eso es lo que se está haciendo con esta carta. Es decir, si él pillaba a algún cristiano en Damasco que no le correspondía, él tenía el derecho de con esa carta él podía extraditarlo y traérselo a Jerusalén. Es como si nosotros fuéramos a tomar personas presas a Argentina y con esa carta nosotros podemos extraditarlo acá a Chile. Una provincia que no les correspondía, pero estaban persiguiendo a Cristo. Mire el poder, mire la consecuencia, lo que había en el corazón de este joven Saulo, que no le importaba ir a Damasco a buscar a personas para arrestarlas. Miren lo que había, la fuerza que había en su corazón. En Damasco había muchos judíos y por ende muchas sinagogas. Para ese entonces los creyentes de Damasco se reunían en las sinagogas. Otro dato por demás de interesante es el término que se usa al hablar del cristianismo. Dice que es el camino. Esta descripción del cristianismo se deriva de la descripción que el Señor Jesús hizo de sí mismo en Juan 14:6, donde dice que Él era el camino, la verdad y la vida. A los cristianos aún no se le llamaba cristianos en ese tiempo que Saulo quería darle muerte o perseguirlos, sino que se les llamaba los del camino. Y en realidad era un camino que los llevaba al Padre, un camino que los llevaba al cielo, un camino que los llevaba a la vida eterna, un camino en el cual cada persona que creía y escuchaba el Evangelio se convertía porque quería este camino. Por eso se les llama los del camino. Y era algo que estaba naciendo muy fuertemente en esa región. Y por eso Pablo quería exterminar con eso, quería que esto se acabara. Él pensaba y creía que estaba sirviendo a Dios. No nos olvidemos de ese pensamiento que tenía
Pablo en su mente. Por eso él hacía aquellas cosas. Como muchas veces nosotros pensamos a veces que estamos haciendo cosas sirviendo a Dios y en realidad no estamos sirviendo a Dios, sino que estamos sirviendo a nuestros propios placeres y deseos. En segundo lugar tenemos a Saulo humillado por el Señor. Hechos del 9 al 3 al 5 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta experiencia de Saulo lo marcó para siempre, como la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido cuando llegamos al Evangelio. Cada uno de nosotros hemos tenido ese llamado que hizo Dios especialmente con cada uno de nosotros. Una experiencia que no se borra, una experiencia que nos persigue y que aún más me encanta como lo hace Pablo, porque aún cuando estaba ante el rey Agripa, él le empieza a contar su experiencia. Cómo él se convirtió, cómo él vivió su conversión, cómo él vivió su arrepentimiento, cómo él vivió el momento cúlmine de su vida cuando él iba persiguiendo, cuando él quería exterminar todo y se le aparece Cristo en el camino. Cada vez que tuvo que dar su testimonio a personas importantes, Saulo se refirió a este hecho. Sucede que mientras Saulo se acercaba a Damasco con la firme intención de apresar a los creyentes, de pronto, repentinamente, dice la Escritura, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es una referencia a la nube de gloria que rodea a la persona de Dios, lo que en la tradición judía se conocía como la chequina de Dios. La gloria de Dios se manifiesta. No es extraño, por tanto, que el instante siguiente Saulo se encuentra en tierra. Nadie que se ha atrevido a desafiar al Señor se ha mantenido en pie por mucho tiempo. Tarde o temprano tendrá que caer en tierra. Amén. Y me encanta porque en Apocalipsis dice que toda rodilla se doblará ante este Dios maravilloso. No hay nadie que pueda resistirse al poder de Dios. Amén. Lo importante aquí que cuando se le aparece aquella luz en el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y capítulo 26, Pablo manifiesta que era el mediodía, cuando la luz más o del sol más iluminaba. Y cuando él dice, se me apareció un resplandor, está diciendo que ese resplandor fue más fuerte que la luz del sol. Por eso se aduce de que era la misma chequina de Dios, el poder de Dios que se le manifiesta a Pablo. Que no solo lo ve Pablo, sino que Pablo también manifiesta que lo ven aquellos que iban con él. Y ellos también caen a tierra. Mientras Saulo trataba de hallar una explicación a lo sucedido, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como lo llama el Señor y como la Escritura manifiesta, muchas veces cuando se nombra en la Biblia 2 veces el nombre, no es solo por enojo, sino que también manifiesta el amor y el cariño. Al decirlo 2 veces, Saulo, Saulo, había el amor que Dios tenía hacia aquel hombre que era perseguidor. Como cuando Dios muestra su amor con cada uno de nosotros, que cuando nosotros no queríamos saber nada de Dios, queríamos dominarnos nosotros mismos, queríamos guiarnos, queríamos hacer nuestras propias cosas, adorar a Dios a lo mejor por conocimiento, porque sabíamos, lo hacíamos a nuestra manera, con nuestras intenciones, pero intentábamos adorar a Dios o saber que hay un Dios grande y poderoso, pero también hacíamos nuestras cosas como nosotros quisiéramos y nos comportábamos mal y hacíamos cosas y negábamos con nuestros hechos, con nuestros actos, que este Dios existía y que este Dios era real. Que este Dios podía transformar el corazón de cada uno de nosotros. Podíamos estar pensando en que Dios, y en la mañana a lo mejor como muchos de nosotros le decíamos, no, si yo le agradezco a Dios todos los días de mi vida. Sí. Quizás todos los días de la vida le agradecíamos y doy gracias al Señor por la comida que me da y a lo mejor éramos de aquellos. Pero después de eso
hacíamos lo que nosotros queríamos. Robábamos, mentíamos, pensábamos mal de otras personas. Y así era nuestro andar, nuestro caminar, sabiendo a lo mejor las cosas buenas de Dios o sabiendo de este Dios que existía, pero no con un corazón doblegado a este Dios maravilloso. Quizás esa era. Y cuando Dios nos mira, cuando Dios mira nuestra vida, no le importa el pecado que teníamos, sino que al contrario, nos perdona. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo debe al menos haber intuido que se trataba del Señor, por eso lo único que pudo decir, ¿quién eres, Señor? Al usar la palabra Señor, Saulo está dando a entender que la única explicación posible a lo que le acaba de pasar tenía que ver con la intervención de Jehová, el Dios de Israel, el Señor, el Kairos o el Kyrios. Era el tiempo del Kyrios de Dios. En ese momento Saulo le dice, ¿quién eres, Kyrios? ¿Quién eres, Señor? Y no desconociendo todo lo que él sabía de Dios. Él conocía la ley mosaica, él conocía todas las enseñanzas, las tradiciones. De hecho, él manifiesta en el libro de los Hechos más adelante de que él hacía y cumplía lo que sus padres también le decían que debía hacer. Era un conocedor completo de Dios. Sabía quién era Jehová. Pero cuando manifiesta esta expresión, ¿quién eres, Señor? Está diciendo que Él es el Dios Todopoderoso. Pero más sorprendido aún debe haber quedado Saulo cuando oyó la respuesta a su pregunta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando Saulo oye, yo soy Jesús, al que tú persigues. El yo soy solamente se lo había atribuido a alguien que era Jesucristo. Solamente en vida Jesucristo, en el Antiguo Testamento se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo y le dice, yo soy. ¿En qué nombre voy? En el yo soy el que soy. Y ese era Dios. Y en ese nombre Moisés tenía que ir a libertar al pueblo de Israel esclavo en Egipto. Después ese yo soy los mantuvo durante 40 años en el desierto. Después ese yo soy les da la victoria para que conquisten Canaán y derriba los muros de Jericó. Después ese yo soy los sigue manteniendo y después cuando el pueblo se equivoca, yerra, lo lleva cautivo a Babilonia. Y cuando en Babilonia se dan cuenta que ese yo soy, el Dios creador de todas las cosas, era el que los iba a sacar después de 70 años, los iba a devolver a Jerusalén, ellos siguieron y continuaron con ese yo soy. La tradición, los fariseos estaban tan arraigados a ese yo soy que cuando se le presenta Jesucristo como diciendo yo soy, el que era desde el principio, el que formó todas las cosas, Pablo está atónito. Pablo está ahí en tierra diciendo a este que yo persigo es el que me está llamando Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No nos olvidemos lo que estaba haciendo Saulo. No nos olvidemos lo que Saulo estaba pensando, lo que hacía. Él no iba caminando de una forma apacible. Él iba con odio, con rencor en su corazón a atrapar a aquellos cristianos que se estaban convirtiendo en Damasco. Y en esa expresión se le aparece el Señor. Y esto es importante, porque en esta declaración, yo soy al que tú persigues, Jesucristo muestra otra cosa que nosotros a veces pasamos por alto y no nos damos cuenta. Y así como Jesucristo en los evangelios muestra y parafraseando dice que cuando uno da o bendice o ayuda, uno se lo hace a los más pequeñitos y eso se lo está haciendo a él,
aquí le está diciendo lo mismo a Pablo. Tú cuando persigues a uno de los cristianos, a un hombre y mujer que se ha convertido, me lo estás haciendo a mí. Y esto a nosotros también debe enseñarnos algo. Cuando yo hablo mal de un hermano, cuando yo trato mal a una hermana, cuando yo trato mal a mi esposa o a mi esposo, se lo estoy haciendo al Señor. Amén. A veces nos olvidamos de eso. A veces creemos que porque levantamos manos acá, porque adoramos acá, porque bendecimos y porque nos llamamos cristianos, tengo el derecho de tratar mal a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, o nuestros hijos, a los padres. No. Por eso el Señor dice, yo soy al que tú persigues. Pablo podría haber dicho, pero ¿cuándo te he perseguido si tú estás muerto? ¿Cierto? Pero no. Y esto tenemos que aprenderlo. Cada vez que usted y yo hablemos mal de un hermano, estamos hablando mal de Jesús. Amén. Sé que esto no gusta mucho, pero es así. Cada vez que yo trate mal a un hermano o a una hermana, cada vez que yo trate mal a mi esposa, o usted como esposa trate mal a su esposo, está haciéndolo hacia Cristo. Cada vez que yo trate mal a mis hijos, diciéndoles que son tontos, que no sirven, porque a veces esos son los vocabularios que tenemos como hijos de Dios hacia nuestros hijos, que no le han ganado a nadie. Si los tratamos mal, estamos tratando mal a Jesucristo. Cuando los hijos le dicen a los padres, te odio, porque también ese vocabulario a veces está en los hijos. Ojalá que no hubiera sido nunca mi madre. Estamos hablando mal hacia Jesucristo. Amén. Si lo hemos hecho, pidámosle perdón al Señor. Si lo ha pensado, pidámosle perdón al Señor. Si no lo ha pensado, sigamos siempre viendo a aquel que está a mi lado como si estuviera Jesucristo. Esa es la forma en que usted y yo debemos ver a quien está a mi lado. Amén. No olvide que Saulo tenía el peor de los conceptos en cuanto a Jesús. Al igual que los líderes de Israel, los principales sacerdotes, los ancianos y mucha gente común y corriente, Saulo estaba convencido que Jesús no era sino un mero impostor, uno que había engañado a mucha gente haciéndose pasar por el Mesías de Israel. Había un rumor que muchos de ellos inclusive estaban convencidos que Jesús fue hijo de una judía quien fue violada por un soldado romano. Además, todas estas personas sabían a ciencia cierta que Jesús murió crucificado y que su cuerpo fue sepultado en una tumba bien resguardada por una guardia romana. Saulo estaba absolutamente convencido de todo esto y por eso es que con extrema crueldad perseguía a todos los que manifestaban adhesión a Jesús. Saulo debe haber estado sorprendido al menos por tres cosas. La primera y más importante, el Jesús que él consideraba muerto estaba vivo, tal cual como afirmaban los seguidores de él. Golpe que debe haber causado esto en la mente de Saulo, porque él pensaba el que estaba muerto, el que habían crucificado, el que fueron testigos muchas personas, estaba vivo, estaba frente a él, se le había aparecido. El que había escuchado él de Esteban diciendo cuando estaban ahí apedreándolo que veía los cielos abiertos y Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, estaba frente a Saulo en ese momento. El que había muerto estaba vivo, el que estaba muerto, que había dicho que era... Todos decían que era una fábula, estaba ahí presente delante de Saulo, resucitado. Y no solo resucitado, sino que estaba a la diestra coronado de aquella gloria que solamente podía tener Jesucristo, el Hijo de Dios.
Por eso era tan importante aquella visión que vio Saulo. Por eso él la recordaba, la veía, le contaba aquello cuando de su testimonio, a mí se me apareció. Yo lo vi. Estaba el sol en su cúspide, pero vino un resplandor más fuerte que el sol. Si los romanos, los egipcios adoraban al sol, vino un resplandor más grande que el Dios de ellos. Vino el Dios Todopoderoso y se me apareció a mí y me dice, Saulo, ¿por qué me persigues? La segunda cosa que sucede, el Jesús que tanto despreciaba a Saulo, era nada más y nada menos que el Señor, el Jehová a quien tanto él veneraba. La chequina o el resplandor de luz del cielo que rodeaba a Jesús lo confirmaba. Saulo debe haber estado estupefacto, atónito, sorprendido con lo que él estaba viendo. Yo recuerdo, no soy Pablo, pero cuando me habló esta persona, esta profeta que Dios utilizó para que yo llegara al Evangelio y conociera de este Dios, yo estaba sorprendido como ella hablaba sin conocerme y me descubría lo que yo era. Cómo Dios utiliza, cómo Dios hace. Y la tercera, Saulo había estado persiguiendo sin saberlo al mismo Señor, a Jehová, al Mesías de Israel. En esto podemos notar la unión indivisible que existe entre los que creemos en Jesús y Jesús. Somos uno en todo sentido, al punto que lo experimenta un creyente, lo experimenta el mismo Jesús. Saulo asolaba a la iglesia, a los creyentes, y al hacerlo en el fondo estaba asolando a Jesús mismo. Saulo persiguió a los creyentes y al hacerlo en el fondo estaba persiguiendo a Jesús. Cuidado, amada iglesia, con la manera como nos tratamos como creyentes. Recuerde que todo lo que hace el creyente es como si lo estuviera haciendo al mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesús terminó su respuesta a Saulo con estas penetrantes palabras. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces literalmente significa el sacudimiento violento que hacen las bestias con alguna de sus patadas o el golpe que dan con este movimiento. En un sentido figurado, significa el golpe que da una persona moviendo el pie con violencia hacia atrás. La palabra griega que se traduce como aguijón denota la vara que termina en una punta aguda y que se usa para arrear el ganado. La hermana Patti lo graficó y lo representó de aquella manera cuando uno pone un clavo en la pared y uno se va a dar cabezazos. El único dañado no es el clavo, no es la pared. El único dañado es uno. Y cuando Jesucristo se lo presenta de esa forma, a Pablo le dice, ¿sabes? Por más que des coces, el único dañado vas a ser tú. Vas a ser tú. ¿Sabe que eso nos enseña algo más a nosotros? Cada vez que tú y yo vamos en contra de la voluntad de Dios, los dañados no es Dios, somos nosotros. Cada vez que tú te resistes a hacer la voluntad, cada vez que tú te resistes, que yo me resisto a hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, somos nosotros los dañados. No es Cristo, no es Dios, no es la iglesia, somos nosotros. La pregunta es que si sabemos esto, porque usted me dijo amén, ¿por qué nos gusta darnos de cabezazo en la pared con ese clavo de la hermana Patti? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Por qué nos gusta si sé que eso me va a traer daño? Me va a traer alejamiento. Me va a traer no estar en la presencia de Dios. Me va a traer negación. ¿Por qué nos gusta tanto hacer aquella cosa?
Dar coces contra el aguijón significa, por tanto, obstinarse en resistir a una potestad superior. No se olviden que los animales o los bueyes normalmente se utiliza este aguijón cuando no quieren arar o cuando se quieren poner flojos, van y los picanean para que avancen, para que sigan arando. Esa es la expresión que utiliza. Entonces, hay que ser buey para no avanzar, para que nos guste que nos aguijoneen. Eso es justamente lo que estaba haciendo Saulo al asolar y perseguir a la iglesia. Sin saberlo, Saulo se estaba haciendo un terrible daño a sí mismo. Desde ahora este Jesús será dueño de Saulo como siervo de Cristo. Jesús, así se nombra Saulo en sus epístolas, pertenece a su Kyrios, a su Señor, a cuyo servicio fue llamado. En adelante, desde ese momento en adelante, su vida es una obediencia sin igual. El que fue a Damasco con cartas credenciales del sumo sacerdote para traer presos a Jerusalén a los discípulos de Cristo, es conquistado por el poder de Dios. Y que cuando ante el rey Agripa le cuenta lo que sucede y se le describe aquella escena, yo dije, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El que entró en Damasco era un hombre cambiado. ¿Y hasta qué punto el que había cambiado o lo había pensado llegar a Damasco como una furia vengativa? Iba conducido de la mano ciego y menesteroso. Mire, aquel que iba todo orgulloso, aquel que iba todo poderoso, aquel que se creía más que cualquier autoridad, porque llevaba una carta diciendo, apresa todos y me los trae acá a Jerusalén. Y acá les daremos muerte, acá los vamos a ver qué pasa con ellos. El que tenía toda aquella autoridad por lo que había pasado, no solo en Damasco, sino que en Jerusalén cuando perseguía y los metía y los arrastraba. Llega sumiso. El que pensó que iba a ir con pompa, llega sumiso a esconderse. Y aún más lo guiaron a esconderse a una casa de un cristiano. Mire cómo el Señor transforma y hace las cosas. Todo el evangelio está en lo que el Cristo resucitado le dijo a Saulo. Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Hasta ese momento Saulo se mandaba solo, ¿sabe? Hacía lo que él quería. Lo que él pensaba, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy haciendo lo que... Cuando persigo a un cristiano y lo meto preso, y más encima si puedo matarlo o lo van a matar, eso es servir a Dios. Pero llega totalmente diferente. Hasta ese momento Saulo estaba haciendo lo que él quería, lo que él creía mejor, lo que su voluntad decía. Desde ese momento se le diría lo que había de hacer. El cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos venir a Cristo, ya no es lo que yo quiero. Ya usted no debe hacer lo que usted quiere, sino que debemos hacer lo que Cristo quiere que haga. Amén. ¿Nos cuesta? Sí, no puedo decir que no nos va a costar, pero entre más nos acerquemos a Cristo, menos nos va a costar, porque más podremos dominar esta carne. Para ya terminar, 7 cosas importantes en este relato. 1, Saulo creía realmente que él estaba haciendo las cosas correctamente, al igual que su antecesor y rey, porque viene desde ahí, desde esa tribu, y viene de los benjamitas, Saúl. ¿Se acuerdan Saúl cuando llegó y tomó y dijo y no quiso obedecer al Señor y desde ese momento ¡pum!, su reinado fue cortado? Saulo también pensaba que estaba haciendo lo correcto. Como a veces nosotros pensamos que hacemos lo correcto y estamos equivocados. 2, Saulo no estaba solamente persiguiendo gente, se estaba oponiendo a Cristo. Por eso es tan importante cuando nosotros a veces nos oponemos a alguien. Cuando decimos que esto, porque no me agrada a mí,
decimos esto no es de Dios. O porque esto no me gusta a mí, a la persona que nombraron o dejaron en algún cargo, decimos esto no es de Dios. Claro, si él hace lo que quiere, el pastor. Porque a veces lo hacemos de esa forma, al rigor de un mate, al rigor de... A veces podemos hacer comentarios de esa forma. Pero a veces no nos damos cuenta que nos estamos oponiendo a lo que Cristo quiere hacer. Amén. Con cuidado. 3. Le cercó un resplandor de luz del cielo. Una luz, el mismo dice, que sobrepujaba el resplandor del sol, que brillaba entonces con toda fuerza. Es decir, Cristo se le apareció. Amén. 4. Cayendo en tierra él y sus acompañantes, quienes vieron la luz, oyó una voz que le decía en la lengua hebrea: Saulo, Saulo. Una reduplicación llena de ternura. Hoy Dios nos habla de esa forma. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Si el Señor se nos apareciera y dijera: Víctor, Víctor, ¿por qué me persigues? ¿Cuándo, Señor? Si yo voy a la iglesia, estoy ahí, estoy en todos los estudios bíblicos. Es más, Señor, yo he ido a todos, como lo decía el día jueves, que el único que ha estado en todos los estudios bíblicos soy yo. Yo he visto algunos que ni siquiera han venido, ni siquiera uno. Porque como hice los cuadernillos y los entregamos este día, no se olviden traerlo este jueves, los que se lo llevaron. Y Jonathan era el único que tenía todas las lecciones hechas. Entonces yo le dije: sí, pero Jonah faltó una que me la pidió, que la hizo acá mismo. Entonces el único, pero ni aún así, yo puedo estar dañando a la iglesia de Cristo. Aunque esté todos los servicios, puedo estar dañando a la iglesia de Cristo si los trato mal, si los persigo, si les hago daño. Por eso nosotros no debemos hacerle daño a nadie. No porque yo tenga el cargo más alto, porque aún más alto que pueda estar, debo ser un servidor. Amén. Por eso es tan importante. Por eso le digo, ponga su nombre. Ponga su nombre. Si Cristo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ponga su nombre. Y veamos si hemos perseguido, si hemos hablado mal. A lo mejor no perseguir para dar muerte, te voy a matar. No. Pero sí, a lo mejor hemos hablado mal de un hermano, de una hermana de la iglesia. Si como matrimonio hemos hablado mal de mi esposa o de mi esposo, de mis hijos, hemos estado persiguiendo. Y ese amor que Cristo pone y le habla a Saulo, que él estaba así persiguiendo, quería dar muerte, pero nosotros igual a veces lo hacemos de esa forma. 5. ¿Por qué me persigues? Ningún lenguaje puede expresar el carácter conmovedor de esta pregunta, dirigida desde la diestra de la majestad en las alturas a un pobre y enfurecido mortal perseguidor. 6. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este yo y tú aquí son patéticamente enfáticos en el original, mientras que el término Jesús está escogido a propósito para dar la conmovedora noticia de que el nombre aborrecido por el que él procuraba erradicar, Jesús de Nazaret, ahora le hablaba de los cielos coronado de gloria y honra. Y 7. La actitud que toma Pablo o Saulo cuando Cristo le habla. Dice la Escritura que él, temblando y temeroso. Temblando y temeroso. Recuerde cómo él iba. Gallardo, orgulloso, altivo. No lo paraba nadie. Pero cuando se le aparece el Cristo de la gloria, él tiembla y temeroso. Él tiembla porque él reconoce la autoridad que le está hablando. Él reconoce a este yo soy.
Nosotros reconocemos a Dios cuando Él nos habla. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Seguimos impávidos? No, si esto no es para mí. El pastor nuevamente está hablando y le hacemos un oso. Y cuando el Señor nos está hablando directamente a nosotros. Si estás aquí es porque el Señor te está hablando. Si estás aquí es porque el Señor te está hablando. No es para el que no vino, no es para el que no está. Es para cada uno de nosotros y el Señor con ese amor nos da la oportunidad de poder escuchar y enmendar nuestros errores. ¿Y qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire la tremenda diferencia de aquel hombre que había ido donde el Sanedrín, que había ido pedido una audiencia con Caifás, con el sumo sacerdote, para pedirle una carta para tomarlos presos. Hoy está enfrente de ese Dios. Porque Caifás a lo mejor tiene que haberle preguntado, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Saulo, quiero que me des una carta para ir a apresar a aquellos. Y se le dio la carta. Pero ahora cuando está ante la Chequina, ante la majestad, ante la gloria perfecta, ¿qué quieres que haga? Su corazón rendido, humillado ante las plantas de Dios. Esta pregunta es la oración que cada uno de nosotros debiéramos hacernos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En algún lugar hay algo para que tú hagas, algo que solo tú puedes hacer. Hay un propósito para tu vida que según Jeremías ha existido aún antes de que dieras tu primer respiro. Dios le dijo a Jeremías, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Como Jeremías y Pablo, tú también tienes un propósito dado por Dios que te debe de llevar a orar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Has notado que Pablo no le dice a Jesús, quiero que hagas esto o aquello por mí? No, al contrario, Pablo lo llama Señor, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos de nosotros oramos al revés. Oramos algo así diciendo, Señor, quiero esto y aquello. Bendice, cuida a mi familia, provee de todo lo que necesito, abre las puertas de trabajo y que gane hartas. Esas son a veces nuestras oraciones, pero ni uno de nosotros a veces nos preocupamos de orar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sin embargo, un nuevo día amanecerá en nuestra experiencia cristiana cuando pongamos a Cristo primero y comencemos cada día orando, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Recuerda esta verdad, Él te conoce siempre. Lo ha hecho y siempre lo hará. Él sabe todo acerca de ti. Él no solo te conoció en el vientre de tu madre, sino que te conoció mucho antes de que fueras concebido. Tú no eres ningún accidente. Nadie en este planeta tiene las huellas digitales que tú tienes, ni el ADN que tú tienes. Tú eres especial, tú eres único y Dios te conoce. Por más que personas puedan decir que tú no eres nadie, que tú no sirves, que tú no vales, en Cristo cada uno de nosotros servimos. Por más insignificante que pueden decirte o pensar que tú eres, por más insignificante que tú te puedan decir las personas que no vales nada, para Cristo tú vales mucho. Amén. Y tienes un propósito. Dios te llamó con un sentido. Dios tiene un diseño específico para tu vida. ¿No quisiéramos encontrar esa clase de guía en nuestras vidas? ¿Y quién de nosotros no quería orar, Señor, qué quieres que yo haga? No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de lo que tú quieres hacer, sino de lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que importa en esta vida. No es lo que tú quieras lograr, es lo que Dios quiere lograr en ti. No es donde tú quieras llegar, es donde Dios te quiere llevar.
Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta viene cuando te das cuenta que Dios no simplemente te conoce desde antes que nacieras, sino que Él te apartó y tiene un trabajo para que hagas, que nadie más puede hacerlo tan bien como tú. El verdadero éxito en la vida viene no solo de conocer el plan de Dios que tiene para nosotros, sino de hacerlo. Haz que la oración de Pablo sea tu oración diaria. Cuando lo hagas, puedas que estés transforme tu vida, como lo hizo con Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando ores de esta manera, cuando pienses de esta manera, podemos tener aquella promesa que dice el Salmo 16:11. Tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. La pastora decía que nosotros, las familias cristianas, debiéramos ser las más felices, pero nunca estamos preocupados de qué quiere el Señor que nosotros hagamos. Estamos más preocupados de hacer nosotros lo que nosotros queremos hacer, más que Cristo o lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Él no nos ocultará su plan para cada uno de nosotros. Cuando oremos con un corazón sincero, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La promesa del Salmo 32:8 será manifiesta en cada uno de nosotros. Voy a enseñarte el camino que debes seguir. Y mire lo más hermoso, porque no solo el Señor nos va a enseñar el camino que debemos seguir, sino que no voy a quitarte los ojos de encima. Este Dios maravilloso que nos llamó, este Dios maravilloso que nos sacó de donde no valíamos nada, este Dios maravilloso que nos dio una oportunidad de vida, cuando tú y yo le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a conducir al camino que Él quiere que nosotros realicemos. Y no solo eso, dice que no quitará, no sacará sus ojos de encima nuestro. A veces pensamos que Dios no nos ve, que Dios no está con nosotros. Dios a cada instante, en cada lugar, en cada momento, aún ahí cuando estás pecando y estás faltando ante Dios, Dios está ahí. Y cuán mal nos sentimos a veces cuando le fallamos a Dios. Aunque le fallamos y caí nuevamente, el Señor está ahí. Fallaste, caíste, pero levántate. No sigas haciendo lo que te hace caer. Te doy la oportunidad. Por eso me encanta como le dice el Señor a Pablo. Cuando él se da cuenta que era pecador, que estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba haciendo las cosas que no correspondía, que quería matar a la iglesia, que quería exterminarla, y caído en tierra, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y anda a Damasco. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando? Si hoy ha venido a Damasco, si hoy has venido a Damasco, haz lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Rindámonos completamente a la voluntad de Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Y si debemos arrepentirnos, si hemos hecho las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, en esta oración pidámosle perdón al Señor y hagamos lo que Él